la imagen, digamos, pero se le escucha perfectamente. Ya está en el uso de la palabra la asambleísta Ana Belén Marín. Haciendo el justo reconocimiento a los integrantes de la comisión, a cada uno de sus equipos, a quienes nos acompañaron de manera permanente, a la Policía Nacional, a la Comisión de Tránsito, a sus especialistas que formaron parte permanente y sustancial de esta construcción y reconstrucción de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que sin duda alguna ha causado mucha preocupación, pero yo más siento que ha causado también ánimos positivos, porque el contenido de esta norma tiene mucho contenido que avanza, que está a nivel tecnológico, que incluye también las necesidades de las distintas modalidades y que nosotros cuando empezamos a debatir esta reconstrucción decíamos, ¿de dónde partimos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a limitar exclusivamente al Consejo Consultivo? ¿O cuál tiene que ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo tiene que ser disminuir la cantidad de siniestros, de muertes, de corazones azules en las calles. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Entonces, teníamos que sumar todos los esfuerzos para que eso llegue a pasar en esta norma y que ya en aplicación, por supuesto, se vuelva una realidad. Que ha sido un caminar extenso, que ha sido una de las comisiones ocasionales más extensas, sí, pero tenemos resultados. Y los resultados están a la mano de ustedes, queridos colegas asambleístas, y también de la población en general, que está interesada en esta importante reforma. Yo quiero empezar haciendo dos importantes puntualizaciones. La primera es que yo les consultaba a mis colegas, recuerdo como si fuese ayer, les decía, ¿qué queremos? ¿Queremos una ley preventiva o queremos una ley punitiva? Partamos de ahí, porque si nosotros tenemos la claridad que necesitamos capacitar, necesitamos educar, entonces tenemos que construir una ley preventiva. Pero si queremos sancionar, queremos irnos en contra del bolsillo de los ecuatorianos, entonces creemos una ley sancionadora. Pero yo considero que de manera unánime estamos convencidos, desde ese momento que empezó el debate, decidimos que esta ley sea preventiva y que incluya, y que nos incluya como Ecuador al estar en la última tecnología y en la vanguardia que esto así amerita. El país necesita una renovación y refrescamiento en el sector del transporte. Muchos de los actores que han participado en las comisiones generales participaron también en la comisión. Agradecerles por eso, porque estuvieron pendientes. Y ese es mi segundo momento en el que quería puntualizar. Y es que todas las modalidades para los integrantes de la comisión son importantes. Absolutamente todas. Y entonces no podemos y no podíamos nosotros decir, pongámonos a favor de unos o pongámonos en contra de otros. Eso quedó totalmente desplazado. Nuestra posición fue absolutamente técnica y en lo personal también puedo ratificar que fue así, que de manera objetiva buscamos que no se afecte a una modalidad o que se afecte a otra con los articulados. Y entonces ustedes verán en el desarrollo de la ley, que es bastante extensa, pero que realmente vale la pena sus artículos, podrán constatar que evidentemente se tiene esta clasificación respetando las modalidades y que eso más bien les invitamos a todos los colegas asambleístas que respetemos esas modalidades que han sido históricamente, han venido teniendo su fuerza, han venido teniendo sus reformas al interno inclusive, partiendo del interprovincial. Recordemos que ha sido uno de los espacios más importantes y hay que reconocer su valía, y así como también en el camino se han ido construyendo nuevas modalidades y que para nosotros son absolutamente válidas. Esa es la puntualización y de estos dos ejes quiero partir, porque en este momento de la pandemia nos hemos dado cuenta con claridad que nosotros, quienes nos encontramos en este momento en la cuarentena, ¿qué se requiere? Se requiere fundamentalmente del transporte. Entonces, el transporte sigue siendo la base fundamental para la economía, para la reactivación, para llevar y traer no solamente productos, sino para la movilidad. Y es entonces en donde nosotros podemos sustanciar nuestras necesidades para argumentar cuál va a ser el objetivo de estas reformas. Entonces, las reformas fueron caminadas a eso. Y el siguiente paso que dimos, bueno, ya sabemos cuáles son los objetivos, sabemos que no tenemos que ir en contra de ninguna de las modalidades, pero también sabemos que es necesario reformar
y fortalecer a nivel institucional. Sabemos que es necesario también reconstruir el tema del tránsito y transporte terrestre, es necesario el tema de tránsito del eje como tal, es necesario verificar qué es lo que está pasando a nivel tecnológico, si es que es necesario nosotros reformar, hagámoslo. Entonces, yo voy a intentar sintetizar lo que más he considerado oportuno trasladarles a ustedes, pero que también ha sido muchas veces polémico, pero que al final del día hemos logrado tener consensos mayoritarios, no en todo, pero mayoritarios sí. Y eso se debe al liderazgo del presidente de la comisión. Agradecerle al presidente Fafo Gavilanes que realmente ha tenido un espíritu democrático y que ha permitido que inclusive podamos, desde las diversidades que participamos en esta comisión, poder nosotros sustanciar nuestras argumentaciones y que sean incluidas en esta norma. Entonces, dentro de los ejes que se tienen que nosotros hemos considerado reformar, fortalecerles, está el tema de la institucionalidad. En este eje en particular, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas sería el responsable de la rectoría y el control general del Sistema Nacional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, pero en conjunto con la Agencia Nacional de Tránsito y también en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. Recuerden que cuando se les desconcentró una competencia a los gobiernos autónomos descentralizados, no se les desconcentró se les desconcentró solo la competencia, pero no el presupuesto. He ahí una de las debilidades. Entonces, necesariamente hay que generar una reconstrucción de la institucionalidad y, por supuesto, un trabajo coordinado entre las mismas. La Agencia Nacional de Tránsito sigue siendo responsable de regular, de planificar el control, pero se le están dando más funciones a esta entidad, que son fundamentales que las revisen a detalle, porque estamos creando una Agencia Nacional de Tránsito a la altura que merece el país, no solamente con cosas, digamos, tibias, sino que más bien genere esa autoridad real de una agencia nacional de control. Entonces, esto va inclinado a especificar con mayor detalle cuáles serán sus funciones, especificidad también y funcionalidad y quiénes participarán de un consejo consultivo. Se creó la Mesa Técnica de Seguridad Vial y algo importante que pidieron los gremios, la profesionalización del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Aquí tenemos ya requisitos establecidos, cuáles serán que tendrán que cumplir el director y que no será solamente por tener acercamientos con el gobierno de turno, sino que sea específicamente un cumplimiento de requisitos de un perfil para que puedan estar en ese cargo. La Comisión de Tránsito del Ecuador también será el responsable del control de la red vial estatal, excepto de las zonas urbanas que son competencia de los gobiernos autónomos descentralizados, y de esta manera se va aclarando y especificando su competencia a nivel de territorio. Por otro lado, a nivel de ya las especificaciones de las distintas modalidades. En este articulado, que es el artículo 57, que también tuvimos mucho tiempo en debate, habla del transporte comercial, que es aquel que presta a terceras personas a cambio de una contraprestación económica, excepto el transporte colectivo, masivo, y entonces incluye el escolar, el institucional, los taxis, el alternativo, y nosotros hemos puesto esto del alternativo comunitario rural excepcional, y que incluye, y que eso quede absolutamente claro, que los servicios del transporte alternativo comunitario rural excepcional se prestarán en comunidades, en comunas, en recintos, en barrios, en parroquias rurales y urbano marginales donde sean seguras y posibles su prestación, previo informe favorable del ministerio responsable, porque sabemos en esta comisión escuchar a las distintas organizaciones y sobre todo la necesidad de los actores, de nuestras comunidades que se encuentran más alejadas, de los recintos más alejados y que no tienen forma de acercarse a los cabeceras cantonales. Sin duda alguna es necesario, sin entrar en competencia con las otras modalidades, pues hacer uso de este sistema, de esta modalidad alternativo comunitario rural excepcional. Y también, por supuesto, lograr que la Agencia Nacional de Tránsito y los GATS competentes entreguen los títulos habilitantes basados en los estudios técnicos aprobados por las autoridades respectivas. Dos ejes importantes también en cuanto al tema de transporte terrestre. Uno de esos es la protección y la garantía de los derechos laborales y la seguridad social del personal de operadores de transporte terrestre y unidades. Nosotros escuchamos en este pleno a nivel virtual las comparecencias y uno de ellos es el señor Oña, que viene luchando permanentemente por el tema de los jubilados del sector del transporte. Lamentablemente no hay afiliados, no hay un espacio, ellos han venido aportando a través
de sus gremios, pero no tienen recompensa en este momento. Es algo que todavía tiene que seguirse discutiendo, lo hemos puesto sobre el tapete, pero que también es necesario que las organizaciones comprendan y los gremios comprendan que existen también otras normas, los cuales ya abarcan estas necesidades que no necesariamente tienen que estar nuevamente endosados en una norma. Y en este tema también del trabajo del transporte terrestre está la atención preferente de calidad y calidez a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes y la aplicación de tarifas preferenciales. Recordemos que ahora para la obtención de licencia por primera vez ya no será lo mismo, hay un cambio sustancial para la obtención de la licencia por primera vez, en lo cual nosotros creemos oportuno que debe aprobarse en cursos previos de conducción, rendir y aprobar pruebas psicológicas, psicométricas, de motricidad, teóricas, prácticas. ¿Para qué? Para renovar y tener un ascenso a otras categorías de licencia. También es necesario que una vez que haya pasado este proceso, pues tengan las habilidades, las destrezas necesarias para poder rendir primero una prueba y de ahí progresivamente llegar a conseguir las siguientes categorías de licencia. Respecto al tema de tránsito, ahí nosotros hemos también tenido una discusión importante respecto a las licencias de conducir bajo el sistema de puntaje. Aquí era la pregunta, ¿nos quedamos con el sistema de puntaje o le eliminamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que la ciudadanía realmente le preocupa? A la ciudadanía lo que le preocupa es que por una infracción le estén sancionando 3, 4 veces por una sola infracción, que le quitan puntos, que le ponen una infracción encima, que adicionalmente tiene que ir a pagar, entrar en un juicio y demás cosas, lo cual para nosotros ha sido nuevamente escuchar al ciudadano y que en esta ocasión en particular hemos hecho un detalle específico para la recuperación de los puntos, los cuales evidentemente no entraré en detalle, pero tiene una recuperación real y que eso para nosotros significa a través de capacitaciones, a través de un procedimiento real de construcción efectiva de quienes van a estar en el volante, tengamos las habilidades y las destrezas suficientes y aptos para poder estar manejando y tener esta gran responsabilidad. Es notable que para nosotros ha sido evidente y necesario fortalecer la educación y la capacitación, y también es un ámbito en el cual considero que deben involucrarse no solamente la malla curricular. Nosotros hemos hecho 2 ejes adicionales, que también las escuelas de formación y capacitación y el entrenamiento deberán ser acreditadas y autorizadas por entes competentes. Acuérdense lamentablemente lo que ha sucedido, que muchos centros clandestinos estaban entregando licencias de manera clandestina. Entonces, esto lo que hace es regular de alguna manera y también que la Agencia Nacional de Tránsito y los GATS controlen y exijan la capacitación integral y permanente y la formación y tecnificación de conductores profesionales y no profesionales. Esto va de la mano, por supuesto, con educación y capacitación. Y el siguiente eje en seguridad vial corresponde a todo lo que significa la electromovilidad y la movilidad activa. Entiendo que en la Comisión de Desarrollo Económico están tratando una ley referente a temas de movilidad y invitaría a que podamos unificar, como siempre lo he dicho, porque no es oportuno, o por lo menos considero que no sería oportuno, tener una ley orgánica de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial y aparte una ley específica para electromovilidad específicamente, cuando dentro de esta misma ley ya hay un capítulo que habla respecto a aquello. Después, en seguridad vial, hay varias iniciativas muy interesantes, por ejemplo, que previa al inicio de una obra, obligatoriamente deberán en los estudios estar constando la señalización vial para todas las vías construidas, rehabilitadas o mantenidas y de auditorías permanentes de seguridad vial en fases de estudios, de ejecución y operación. ¿Qué ayuda a eso? Ayuda a que si van a crear una nueva vía, que puedan y que ya tengan la obligación de entender que tienen que ir con las especificaciones técnicas y señalizaciones, no solamente para vehículos, sino para los otros tipos de modalidades de transporte y que tienen que respetarse. Los centros de rehabilitación social, los centros de revisión técnica vehicular son y han sido un problema, porque lamentablemente en las provincias pequeñas, no en todos los cantones se cuenta con un centro de revisión técnica y eso se ha convertido en un problema superior porque la revisión se ha vuelto visual y no hay una revisión técnica vehicular real, contundente, porque recordemos, si estuviéramos este centro de revisión activados en cada uno de los cantones, estuviese activo
realmente, y si se pudiera poner en la práctica, disminuirían notablemente los accidentes de tránsito porque tendrían la capacidad de controlar y velar que los vehículos que están trasladándose o que están en movilidad están con las características adecuadas, pero lamentablemente eso no sucede. A nivel tecnológico se habla de distintos ejes. El uno son los controles del tránsito a través de medios tecnológicos. Esto es algo muy interesante, motivador y que más bien todos deberíamos estar alentados a que esto se incluya, que esto permanezca en la norma, que las unidades operadoras de transporte también deben contar con GPS de tecnología abierta. Yo pregunto, en este momento todos los celulares cuentan con GPS, deberíamos nosotros aprovechar que podemos estar a la vanguardia y juntar todas estas necesidades del transportista, necesidad de los gremios, necesidad del usuario, para que todo esto se junte y que podamos tener la tranquilidad de que cuando me traslado de un lugar a otro voy a poder llegar en vida. Y después también está la creación de un sistema nacional unificado de peajes automáticos, es algo que realmente como Ecuador estamos muy retrasados, que ya es hora de hacerlo, la creación de un registro nacional de transporte terrestre y tránsito y a la vez el registro de patrones de movilidad. Esto también es algo que nos va a permitir no solamente a los gobiernos autónomos descentralizados, tendrán una herramienta fundamental para planificar a nivel de los territorios, cuáles serán inclusive las herramientas tecnológicas que puedan aplicar. Y después están las plataformas digitales, que no quisiera ahondar, ya quien me antecedió en la palabra, el asambleísta Simpaña, explicó muy bien lo que corresponde a estas plataformas, solamente especificar que para que todo esto suceda, de las plataformas, Arcotel, previo a la concesión de frecuencias de radio operadores de transporte terrestre, debe solicitar a la Agencia Nacional de Tránsito la certificación de la condición de la operadora de tránsito. Entonces, pueden quedarse tranquilos porque los procedimientos están para nosotros claros y también con candados absolutamente sencillos, pero de clasificación A, que es transparencia para que quienes quieren ejercer el transporte en las provincias, en el país, pues tengan un espacio de competencia transparente y leal. Eso es en cuanto a los ejes. Sin embargo, yo también tengo 4 puntos en los cuales creo que tenemos que mejorar en esta norma. Es una propuesta de ley extremadamente bien hecha, pero no es perfecta, que es todavía perfectible y que inclusive siendo parte de la comisión considero que necesitamos hacer la revisión de ciertos artículos. El primer artículo es respecto a una nueva redacción que se incluyó en la disposición general segunda, que habla respecto a la sustitución de una disposición que ya existía. Entonces, específicamente habla de las tricimotos. Entonces, ¿a qué se refiere? Mire que en el enero del 2018 yo presenté una reforma a esta disposición general, la misma que fue aceptada en el informe de primer debate. Estuvo ya en el informe de primer debate aprobado. Sin embargo, en el informe para segundo debate se incorpora un texto que no corresponde al espíritu de la propuesta planteada, que no tiene nada que ver. Y aquí, mucho ojo, queridos colegas de la comisión y queridos colegas del Pleno. Se incluye lo siguiente, dice, los denominados tricimotos mototaxis o triciclos motorizados podrán prestar servicio comercial o por cuenta propia. Aquí lo delicado son 2 cosas. Primero, que se pone las tricimotos, los triciclos motorizados, en los cuales evidentemente se está poniendo como una nueva modalidad, algo que nosotros no habíamos considerado. Y en segundo momento, que también es delicado, es que se ponga por cuenta propia. No es posible que se puedan prestar servicios específicamente por cuenta propia de motor de 3 ruedas, porque específicamente de cuenta propia, porque estaríamos dejando al libre albedrío para quien desee compre una moto y diga, bueno, yo por cuenta propia me voy a poner el día de hoy una mototaxi, un tricimoto y a partir de hoy hago mi negocio. Entonces estaríamos yéndonos en contra de esta modalidad, una modalidad que ha demostrado un trabajo noble, una modalidad que ha demostrado respeto a las demás modalidades y que sin duda también se ha generado conflictos en los territorios. ¿Por qué? Porque no saben o posiblemente no existe la responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados para especificar con claridad cuáles serían las rutas de los mototaxis, cuáles serían las rutas de los taxis, cuáles serían las rutas de los buses y no tener esta compleja controversia que hay en el territorio. Pero su delicadeza con la que ellos han logrado avanzar en el territorio a nivel de todo el país es que hay que respetar esta noble labor, así como respetamos todas las modalidades. Y por eso invito
señor presidente, que por favor en este artículo 155 se incluya específicamente que se borre el por cuenta propia, que eso no cabe, porque de lo contrario no serviría para nada esta ley, porque por cuenta propia yo también saco mi vehículo y le hago taxi, entonces no tiene sentido. Así que específicamente lo que solicito es que en la disposición general segunda se diga que los denominados tricimotos, mototaxis, motor de 3 ruedas, podrán prestar servicio comercial en lugares donde sea seguro y posible su prestación, siempre y cuando se sujeten a las ordenanzas, normas de circulación determinadas por los gobiernos autónomos descentralizados y a las condiciones técnicas a efecto de la ley y la normativa que esté vigente. Las siguientes observaciones tienen que ver respecto al tercer inciso del artículo 98. Los tres tienen que ver con la misma preocupación. También la disposición general quinta, que es referente al artículo 157, y también la disposición general 34ª, que es respecto al artículo 166. Ustedes me preguntarán qué tiene que ver estos 3 artículos. Y es que en los debates, nosotros particularmente en el artículo 98, se aprobó que se deberá incentivar a aquellos conductores que no han sido sancionados. Es lo correcto, hay que incentivar, ¿sí? Estableciendo que a aquellos que no han cometido infracciones en el lapso de un año se les asignarán hasta 4 puntos adicionales a su licencia de conducir. Sin embargo, en el último inciso se incluye como incentivo la rebaja del 50% en el pago del valor de la especie de la licencia quien no haya sido sancionado durante la vigencia de la licencia. Exoneración que podría afectar a los ingresos presupuestados por los gobiernos autónomos descentralizados y adicionalmente constituye una facultad limitada de la Asamblea Nacional en cuanto a reformar impuestos y tributos. Recordemos que en el Código Orgánico también del COCTAC, en el artículo 491, considera como impuestos aquellos que se imponen sobre los vehículos, sobre las matrículas y sobre las patentes. Por lo tanto, mi recomendación es que se elimine el tercer inciso del 98, que se elimine el penúltimo inciso de la disposición general quinta del 157, que se elimine la disposición general 34ª, pero a su vez, como estamos de acuerdo en que tiene que existir incentivo, propongo que para que esto quede amparado, se incluya como segundo inciso en la disposición general 35ª, que se puede incluir lo siguiente: la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de su competencia y su jurisdicción, podrán establecer incentivos o descuentos por pronto pago en las multas por contravenciones de tránsito. Y en la parte final también tengo el último de mis observaciones, es que estoy recomendando una nueva redacción respecto a la disposición transitoria 65ª, en la cual habla respecto a que el ministro rector del transporte, en el plazo de 6 meses a partir de la vigencia de la presente ley, dictará la política pública nacional para el ejercicio y el control del operativo de tránsito por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador, cuando eso no es lo correcto, porque el ministro de Transporte tiene que más bien es coordinar con el ministerio rector del gobierno. Entonces, esa es la especificidad que quiero hacer en esta disposición transitoria, y que por favor sean consideradas. Estas propuestas han sido ya entregadas de manera oportuna al señor presidente de la comisión. Finalizo nuevamente haciendo un reconocimiento para todos quienes formamos parte de esta comisión, pero sobre todo a quienes han estado atentos, y que invitarles una vez más. Muchas veces nos dejamos llevar del comentario. Me comentaron que dice eso en la ley, me dijeron que esto estaba en la ley. Queridos amigos, queridas amigas del tránsito, del transporte, a nivel público, a nivel privado, de las bicis, de las motos, los peatones, absolutamente todos quienes formamos parte de la sociedad y generamos movilidad, tenemos la responsabilidad de leer este documento y no solamente asumir porque alguien me comentó. Esto lo hago con el mayor comedimiento y el mayor respeto, pero sí creo conveniente que debemos empaparnos bien, porque estamos gustosos de recibir sus aportes para fortalecer esta ley, para que vaya en beneficio de las grandes mayorías del Ecuador. Muchas gracias, presidente, colegas asambleístas, buenas tardes. Hemos escuchado ahí a la asambleísta Ana Belén Marín, legisladora por la provincia de Cotopaxi. La asambleísta Ana Belén Marín se refirió al eje